Lección 323. Gustosamente sacrifico el miedo. Gustosamente sacrifico el miedo. He aquí el único sacrificio que le pides a tu Hijo bien amado, que abandone todo sufrimiento, toda sensación de pérdida y de tristeza, toda ansiedad y toda duda, y que deje que tu amor entre a raudales a su conciencia, sanándolo del dolor y otorgándole tu propia dicha eterna. Tal es el sacrificio que me pides y que yo me impongo gustosamente, el único costo que supone reinstaurar en mí tu recuerdo para la salvación del mundo. Y al saldar la deuda que tenemos con la verdad, una deuda que consiste sencillamente en abandonar los autoengaños y las imágenes que venerábamos falsamente, la verdad regresa íntegra y llena de júbilo a nosotros. Ya no nos engañamos. El amor ha regresado a nuestra conciencia. Y ahora estamos en paz otra vez, pues el miedo ha desaparecido y lo único que queda es el amor. Comentario a la lección 323. El término sacrificio en esta lección aparece entre comillas, porque en verdad no renunciamos a nada. No estamos renunciando a algo que consideramos valioso, una conducta, un ritual o una adicción, por ejemplo, que pensamos que nos hace sentir mejor, porque Jesús nos está pidiendo que dejemos ir el miedo, que es el núcleo de todos los sueños. Lo dejamos ir al simplemente hacernos a un lado con él y mirar el sistema de pensamiento de separación que dio lugar a este miedo y lo sustenta, dándonos cuenta al final de que todo esto no tiene ningún sentido. Gustosamente lo sacrificamos en favor de la verdad. Se nos pide que renunciemos únicamente a nuestra miseria e infelicidad. El problema es que no creemos que es todo lo que Jesús quiere de nosotros, porque no aceptamos que aferrarnos a nuestra identidad especial, nuestros juicios y tener la razón es la fuente de nuestro dolor y sufrimiento. Seguimos manteniendo que tenemos la razón y que Jesús está equivocado. El mundo, en efecto, tiene algo que queremos y lo encontraremos. Pero la salvación del mundo no es más que la extensión de la salvación en mi mente, de renunciar al miedo en favor del amor, a la ilusión en favor de la verdad. El cristianismo ha enseñado que nuestro pecado contra Dios exige el pago a Él, una deuda pagada a través del sacrificio, el sufrimiento y la muerte. Jesús nos recuerda una vez más que tal pensamiento está de cabeza y al revés. La única deuda que debemos pagar es a nosotros mismos, al dejar ir la ilusión, que de nuevo no es nada. Así, sacrificamos al Dios de la venganza y el odio en favor del Dios del amor. La totalidad ha regresado para reemplazar la separación y la verdad se eleva en nuestra conciencia al darnos cuenta felizmente que por todo esto no renunciamos a nada. ¿Qué es la creación? La creación es la suma de todos los pensamientos de Dios, en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte. Solo el amor crea, y únicamente a su semejanza. Jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese, ni jamás habrá tiempo alguno en el que nada que haya creado sufra merma alguna. Los pensamientos de Dios han de ser por siempre y para siempre exactamente como siempre han sido y como son, inalterables con el paso del tiempo, así como después de que éste haya cesado.
Los pensamientos de Dios poseen todo el poder de su Creador, pues Él quiere incrementar el amor extendiéndolo, y así su Hijo participa en la creación y por lo tanto no puede sino compartir con su Padre el poder de crear. Lo que Dios ha dispuesto que sea uno eternamente, lo seguirá siendo cuando el tiempo se acabe, y no cambiará a través del tiempo, sino que seguirá siendo tal como era antes de que surgiera la idea del tiempo. La creación es lo opuesto a todas las ilusiones, porque es la verdad. La creación es el Santo Hijo de Dios, pues en la creación su voluntad es plena con respecto a todo, al hacer que cada parte contenga la totalidad. La inviolabilidad de su unicidad está garantizada para siempre, perennemente a salvo dentro de su santa voluntad, y más allá de cualquier posibilidad de daño, separación, imperfección o de nada que pueda mancillar en modo alguno su impecabilidad. Nosotros, los hijos de Dios, somos la creación. Parecemos estar separados y no ser conscientes de nuestra eterna unidad con Él. Sin embargo, tras todas nuestras dudas y más allá de todos nuestros temores, todavía hay certeza, pues el amor jamás abandona sus pensamientos, y ellos comparten su certeza. El recuerdo de Dios se encuentra en nuestras mentes santas, que son conscientes de su unicidad y de su unión con su Creador. Que nuestra función sea únicamente permitir el retorno de este recuerdo y que su voluntad se haga en la tierra, así como se nos restituya nuestra cordura y ser solamente tal como Dios nos creó. Nuestro Padre nos llama, oímos su voz y perdonamos a la creación en nombre de su Creador, la santidad misma, cuya santidad su creación comparte con Él, cuya santidad sigue siendo todavía parte de nosotros. Comentario a qué es la creación. Pareciera que Jesús está diciendo cosas contradictorias. Él describe la creación como perfecta unicidad, al mismo tiempo que habla de creaciones e hijos de Dios. La explicación es que, por un lado, está declarando la verdad pura, que es que Cristo está perfectamente unificado y en armonía con su Creador. Por otro lado, Jesús nos está reflejando esta verdad en nuestro estado separado, en el que claramente creemos que los hijos de Dios son muchos. Por lo tanto, ambas descripciones son verdaderas, dependiendo del propósito y énfasis pedagógico de Jesús. Jesús dice pensamientos porque creemos que Dios tiene muchos hijos. Al decir, jamás hubo tiempo alguno en el que todo lo que creó no existiese, nos está enseñando una vez más que la separación nunca sucedió. Experimentamos la pérdida solo si no creemos que somos la creación de Dios. En ese profano instante de locura, creíamos que éramos en su lugar la creación del ego. Todas las experiencias de pérdida se originan en esa creencia errónea, mientras que la verdad de nuestra identidad como pensamiento espera nuestro regreso seguro a través del Espíritu Santo. No podemos conocer la totalidad del reino hasta que reconozcamos la unidad de la creación, incluso cuando se refleja en el sueño. En otras palabras, necesitamos ver a todas las personas compartiendo la necesidad del perdón, sin excepciones. Reconocer nuestra necesidad o propósito unificado nos lleva a recordar nuestro ser unificado. Como parte de Dios, compartimos sus atributos. Él crea y nosotros también creamos. La extensión de su ser, su amor y voluntad es Cristo. La creación de Cristo, del mismo modo, también extendemos nuestro ser como Cristo, nuestro amor y voluntad. Y esa extensión son nuestras creaciones,
que no tienen nada que ver con el mundo del tiempo y del espacio. En otras palabras, en el tiempo tenemos la ilusión de fragmentación y separación, y los hijos de Dios parecen ser muchos. Sin embargo, la realidad es nuestra perfecta unidad. Cuando el sueño termina y la conciencia de nuestra individualidad ha desaparecido, todo lo que queda es el único Hijo de Dios, quien nunca abandonó su hogar eterno. Simplemente tuvo un mal sueño en el que dejó la intemporalidad por el mundo del tiempo, la pesadilla de la que seguramente despertará. Otro tema importante del texto es que el todo se encuentra en cada parte. En la mente correcta de cada parte aparentemente separada de la filiación, y cada uno de nosotros aparece como una de esas partes. El recuerdo de quienes somos como Cristo está firmemente incrustado, un hecho que nunca ha cambiado. Así Jesús enseña que cuando perdonamos a un hermano totalmente, perdonamos a todos los hermanos, porque todos somos parte del único Hijo, la mentalidad correcta, errada y una. El recuerdo de Dios en nuestras mentes correctas contiene el único pensamiento de Cristo, quienes somos como el único Hijo de Dios. Cuando olvidamos y aún creemos que estamos en el mundo, vacilando entre nuestras mentes erradas y correctas, el concepto de muchos hijos de Dios es significativo para nosotros. Es por eso que Jesús se refiere a nosotros como pensamientos en lugar de pensamiento. En cualquier caso, quiere que aceptemos que nuestros miedos, ansiedades y preocupaciones no son más que frágiles velos que no pueden alejar la luz de la certeza de nuestra conciencia. No tenemos que ser salvos, sino simplemente aceptar el hecho cierto de que gracias al amor de Dios somos salvos. Completamos nuestras lecciones de perdón, la manera de permitir que el recuerdo de Dios regrese, y luego elegimos dejar ir el sueño de separación. Esa es nuestra función. Al aceptar la expiación, perdonando totalmente a nuestros hermanos, negamos el mundo del ego y recordamos que siempre hemos sido tal como Dios nos creó. Nos regocijamos de que nuestros juicios estuvieran equivocados y que su amor estaba en lo cierto. Si el Hijo de Dios es santo, comparte la santidad de su Padre y es uno. Es importante recordar, cuando estamos tentados de juzgar, criticar o hacer de las personas los objetos de nuestro especialismo, que los estamos definiendo como diferentes de nosotros. Y las diferencias siempre significan impiedad, ya que reflejan la separación de la santidad. Además, si eres profano, yo también debo serlo. Por lo tanto, Jesús nos dice, la forma en que ves a alguien más es la forma en que te ves a ti mismo, independiente y separado de los demás, de mí y de Dios. ¿Es esta la imagen con la que deseas identificarte?